El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario político, pedagógico y por supuesto del movimiento sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Los temas a tratar el día de hoy. Movimiento estudiantil movió al país en torno a su lucha. La OIT falló a favor de los educadores de Antioquia y la educación de hoy en nuestro país está enmarcada en el neoliberalismo. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Y el movimiento estudiantil colombiano se anotó dos conquistas esta semana. Una, que el presidente de la República anunciara el retiro inmediato del proyecto de reforma a la educación que cursa en el Congreso de la República. Y la segunda, tal vez más importante que la primera, que los colombianos sin distinción apoyaran su lucha y entendieran los argumentos por los cuales se encuentran en paro. Muy temprano la ciudad de Bogotá empezó a sentir la fuerza de la mayor acción de masas en la historia del movimiento universitario colombiano. A las 9 de la mañana calentaron motores las marchas que arrancaron desde las sedes de distintas universidades, como Pedagógica, Nacional, Distrital, Libre, Javeriana, Externado y tantas otras. Su encuentro en la carrera séptima fue como el levantamiento de una gran ola marina que arrasó el intento gubernamental de convertir la educación en negocio. Ni siquiera un descomunal aguacero la pudo contener. La temporada invernal no solo le trajo ríos de inundaciones al presidente Santos, también ríos de gente protestando por su reforma a la educación, por la reducción del Estado y por tantas otras que afectan la calidad de vida del pueblo colombiano. Según una estudiante, este fue el resultado de la verdadera unidad, la que se hace por convicción y no por componendas o burocracia. Estamos unidos como una sola, un solo estudiantado, como una sola universidad, sin importar qué tipo de universidad pertenezcamos, a una sola causa, la retirada de la Ley 30. Luego de 5 horas de movilizaciones por todo Bogotá, así se vio la Plaza de Bolívar, inundada por el mar de indignados con un modelo que se centró en el ánimo de lucro y olvidó al ser humano. Realmente la reforma es un proyecto vacío y pues creo que esta marioneta es un simbolismo de eso. Quienes llegaron a Bogotá después de 7 días de caminata afirmaron que los martirios valieron la pena. Bueno, uno de los trayectos más difíciles fue ascender la línea, son kilómetros muy difíciles y nosotros nos dimos la lucha, logramos después de ascender 40 kilómetros conquistar el alto de la línea, compañeros que tenían ampollas sangrando, seguían firmes en la lucha. Hemos tenido tramos muy complicados, compañeros enfermos, compañeros que son totalmente cansados, compañeros que no han podido continuar y hemos tenido que enviarlos en camiones, los camiones nos han colaborado muchísimo. Los voceros de la MANE, con mucha emoción, hicieron un balance del camino recorrido. Desde el 7 de abril, cuando lanzamos la gran marcha por la educación como derecho, hemos realizado más de 30 movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país. Creo que estamos en el punto más o en uno de los mejores puntos a los que ha llegado el movimiento estudiantil en la historia del país. Esta es una marcha llena de colores, llena de alegría, es una marcha de victoria, es un primer paso que damos, pero no hay que olvidar que los objetivos del paro son 3, que también estamos por la construcción de una propuesta alternativa, necesitamos garantías para la construcción de esta propuesta. Cuando el movimiento estudiantil empezó a marchar con FECODE, cuando empezó a marchar con la marcha patriótica, con el Congreso de los Pueblos, con la Minga, cuando se sumaron a esto el sindicato de la ETB, Sintra en Cali, cuando se sumaron todos y cuando se sumaron otros sectores sociales, el gobierno se quedó solo. Y los estudiantes se dieron cuenta que ya no caminan solos y que en adelante jamás volverán a caminar solos. En cambio, el gobierno y la ministra se quedaron absolutamente solos. No tienen más que su bancada. Hoy le comunicarán al país si levantan el paro y qué condiciones le fijan al gobierno, porque el jueves ganaron el respaldo suficiente para decidir y para construir una ley a la medida de la gente y no de la prosperidad de los bancos y el gran capital. Encuentro.
El 3 de octubre el gobierno radicó en el Congreso de la República la reforma a la educación superior. De inmediato los estudiantes se declararon en paro nacional, aunque algunas universidades como la de Pereira ya lo habían iniciado. En la jornada por el trabajo decente que tuvo lugar el 7 de octubre, no solo aportaron número y contundencia, sino alegría, dinamismo y pedagogía para explicar el desafortunado proyecto. El 12 de octubre colmaron la Plaza de Bolívar y los centros administrativos de las principales ciudades. Ese día murió un estudiante en Cali que hoy el movimiento considera un mártir porque fue víctima de un infiltrado que llevaba papas explosivas. El 20 de octubre continuaron la protesta con un pupitrazo y cacerolazo y apenas 6 días después hicieron un abrazatón y otra multitudinaria marcha que culminó una vez más frente a la estatua del Libertador. El 3 de noviembre debatieron con la ministra en el Congreso de la República y luego llenaron las calles de las principales ciudades con un carnaval multicolor y una gran marcha de antorchas. Este y los anteriores actos fueron masivos, pacíficos y creativos. Por eso y por la justeza de sus peticiones se ganaron el apoyo popular, respaldo que llegó a su culmen el pasado jueves con la gran toma de Bogotá. Fue tal la convocatoria a esta jornada que el propio presidente intentó desactivarla el miércoles anunciando el retiro del proyecto. Lo cierto es que no pudo, porque los estudiantes, acompañados de padres, maestros, indígenas y trabajadores, le contestaron que el pueblo es el primer poder y cuando él ordena, no hay gobierno, congreso o ejército capaz de contradecirlo. Por todo eso, el 10 de noviembre de 2011 será un día memorable para el movimiento estudiantil y el pueblo colombiano. Los maestros del 1278 exigen un nuevo estatuto que haga que se respeten sus derechos adquiridos. Son educadores jóvenes que llegaron a la profesión cargados de sueños profesionales y personales, pero el decreto 1278 se los transformó en pesadillas, porque para ascender les exige pasar a una evaluación de competencias con 80 puntos, un examen que en los últimos días ha estado en la palestra pública por su falta de claridad en cuanto al diseño y la calificación. No dignifica los salarios actuales de los compañeros del 1278, no dignifican esta profesión, no son acordes con toda la preparación académica que tenemos, con nuestra responsabilidad y con nuestro quehacer pedagógico. La verdad es que el 1278 es un estatuto que nació en tiempos de recortes presupuestales y está pensado para evitar que los maestros asciendan y presionen el incremento del presupuesto que el gobierno destina al pago de nómina. Por ello, los docentes que se rigen por esta norma exigen que de manera inmediata se acuerde el nuevo Estatuto Único Docente. Tenemos maestros con maestría, con doctorado, que aún siguen en escalafón de 2A y sin la posibilidad de ascender a un mejor escalafón, de pasar a un grado de 3A, ya que la evaluación de competencias no se lo permite. Por eso nos encontramos hoy aquí, porque los 1278 estamos indignados de las condiciones que como maestros estamos viviendo, de que no se nos reconozca nuestra labor docente como profesionales en la misma manera que se le ha reconocido a los demás. Esta delegación, que representa a las diferentes regiones del país, ve en FECODE el bastión en el que deben acogerse todos los nuevos docentes para reivindicar sus derechos. Hacemos un llamado a toda la base magisterial, a todos los nuevos docentes 1278, para que se sindicalicen en las distintas filiales, para fortalecer cada una de las filiales y de esta manera FECODE. Ese es el único instrumento que nos queda para la conquista de un nuevo estatuto docente. Creemos que solo con el pueblo en las calles podemos conseguir las reivindicaciones que nosotros nos merecemos. La unión del magisterio será decisiva para que el gobierno se siente a la mesa y concierte un estatuto garante de sus derechos. Y la Federación Colombiana de Educadores aprovechó la participación en la marcha multitudinaria de los jóvenes aquí en la capital de la República para protestar frente a las instalaciones de la FIDU Previsora por el deficiente servicio que en materia de salud se le está dando a los educadores del territorio nacional. El jueves, la calle 72 fue escenario de varias protestas simultáneas, mientras FECODE y sus sindicatos filiales estaban apostados frente a la FIDU Previsora. Más abajo, los futuros educadores que se forman en la Universidad Pedagógica Nacional se preparaban para la obra Cumbre de los Estudiantes Colombianos y observaban a sus colegas exigirle al gobierno el respeto por su régimen especial de salud. Los servicios de salud en Córdoba están igual que a nivel nacional, malos servicios en la cual el magisterio está siendo perjudicado y su núcleo familiar. Y creemos que esto es una situación que el gobierno debe solucionar cuanto antes, porque los servicios cada día siguen peor.
También le dijeron al Consejo Directivo del Fondo que no están de acuerdo con los prepliegos de los términos de referencia porque reducen las zonas de atención de 9 a 5 y permiten a las aseguradoras entrar al juego de la contratación sin poseer infraestructura ni equipos para atender la salud del magisterio. Nosotros hoy le exigimos al gobierno nacional y le estamos exigiendo aquí a la fideprovisora, en primer lugar, que respete el régimen especial de salud, en segundo lugar, que la próxima convocatoria a las entidades médicas interesadas en prestar el servicio médico se haga acorde con el régimen especial. Por supuesto, estamos planteando que no puede darse el abordaje por parte de las aseguradoras, y dentro de los puntos que le hemos planteado al gobierno nacional es que una de las salidas para mejorar el servicio es que los aportes que el magisterio aporta para salud y el gobierno se destinen el 100% para salud. Hacia las 10:30 de la mañana, maestros actuales y estudiantes de pedagogía abandonaron la avenida Chile, tomaron la séptima y en todo el camino no dejaron de pelear por dos derechos inajenables, imprescriptibles e invaluables: salud y educación. La salud del magisterio y los problemas que se han venido presentando con la evaluación de competencias son algunas de las problemáticas que se evidencian a nivel nacional por parte de los educadores colombianos. Las protestas adelantadas por los educadores el 7 de septiembre en defensa del régimen especial de salud motivaron medidas represivas en la Normal de Bucaramanga. La rectora Piedad Santos ha enviado a 105 maestros a control interno disciplinario por haber participado en la jornada del 7 de septiembre. El remedio resultó peor que la enfermedad, porque ahora los docentes deben abandonar la institución para acudir a las citaciones propias del proceso. Ante tantos problemas que afligen a los maestros, vale destacar los 60 años de ADIDA, defendiendo la educación pública y los derechos del magisterio. ADIDA el próximo 15 de noviembre se apresta a la conmemoración de sus 60 años de lucha, allí con la presencia de directivos y directivos no solamente de la región, sino a nivel nacional. Tendremos programada una serie de actividades en las cuales se incluye a todos los que han estado presentes en la defensa de la educación pública, en el fortalecimiento del movimiento pedagógico y sobre todo en sacar adelante los procesos que como organización hemos estado al frente y presentes. Ya está aquí la cuarta versión del concurso Notas de Maestro. FECODE, a través del programa Encuentro y la cooperativa editorial Magisterio, invita a los educadores del país a producir notas educativas, pedagógicas o de denuncia de una duración mínima de 1 minuto 30 y máxima de 3 minutos, y enviarlas en formato DVD, mini DV o Betacam a la carrera 13A número 3454 en Bogotá hasta el próximo 9 de diciembre. Y es momento de abrir las puertas de nuestra sección FECODE Responde, un espacio creado para que usted, señor televidente, maestro o maestra que nos vea a esta hora, pues nos envíe sus interrogantes y aquí personal idóneo de la Federación Colombiana de Educadores resolverá sus preguntas. Esta mañana nos acompaña el asesor jurídico de la Federación Colombiana de Educadores, el abogado Donaldo Casado. Abogado, gracias por acompañarnos esta mañana. A usted y a todos los televidentes de este importante programa del Magisterio Colombiano. Abogado, la pregunta la envía el docente Juan Ramos del Departamento de Córdoba y nos pregunta a través del grupo de Facebook de la Federación Colombiana de Educadores. La primera pregunta: ¿qué procedimiento se sigue para que se realice una permuta entre un docente del 1278 y otro del 2277? Bueno, el procedimiento es el que está contemplado en las disposiciones en la Ley 715 del 2001, en el Decreto 32 del 2003 y en el Decreto 520 del 2010. Los docentes interesados en llevar a cabo la permuta deben de manera convenida adelantar la solicitud ante la entidad nominadora. Abogado, ¿cuáles son precisamente los requisitos? Primero, debe estar nombrado en propiedad. Segundo, el traslado por permuta procederá siempre y cuando de acuerdo a la necesidad del servicio. Y tercero, si a uno de los solicitantes les falta 5 años o menos de servicio para obtener el retiro forzoso, no será autorizado la permuta. Cuarto,
los solicitantes deben tener como mínimo 3 años de servicio en el establecimiento educativo. Y quinto, si los docentes o directivos docentes deben permanecer en la entidad territorial por una orden judicial o policiva, la entidad nominadora no autorizará el traslado por permuta. Y la tercera pregunta, ¿qué hacer si una entidad territorial se niega a hacer una permuta entre un docente del 1278 y otro del 2277? Si se le niega el derecho a la permuta a los educadores, la Corte Constitucional ha señalado los casos taxativos en los que es procedente la acción de tutela. Es decir, hay sendas jurisprudencias y sentencias de la Corte que señalan cuál es el mecanismo idóneo. La sentencia T029 del 2005 y la T029 del 2010 establecen cuáles son los casos en que debe ampararse este procedimiento y en el que procede la acción de tutela. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darle respuesta a las inquietudes de nuestros televidentes. Y una muy buena noticia para los educadores de Antioquia que asumieron el llamado que hizo la Federación Colombiana de Educadores para que participaran en la movilización, en la gigantesca movilización del 2001. Pues gracias a un fallo, a un pronunciamiento que hizo la OIT, pues ahora los dineros que no se les cancelaron deben ser concedidos. Más de 3.500 maestros de Antioquia afiliados al Sindicato de Educadores del departamento dejaron de recibir su sueldo por los días que participaron en la movilización del año 2001. Aunque estos días de protesta fueron recuperados por decisión de Adida y con la asistencia del abogado Jorge Humberto Valero, se demandó en primera instancia al Tribunal de Antioquia, que falló de manera negativa al argumento aducido por violación a los convenios 87 y 98 suscritos con la OIT y de obligatorio cumplimiento. En el caso 2657 y en el informe 355 instó al Gobierno Nacional, Ministerio de Educación, a que concerte con la organización sindical la solución a este conflicto. Esta es una declaración, una decisión de un órgano de control de la OIT. Por tanto, debe ser acatada por el Gobierno Nacional y así lo ha reconocido la Procuraduría en un reciente oficio. La demanda en la Organización Internacional del Trabajo fue instaurada ante el Comité de Organización Sindical y este falló a favor del derecho a la protesta y a la afiliación sindical. Garantías que fueron vulneradas con la decisión del Tribunal de Antioquia, pero con la decisión de la OIT no solo se benefician de inmediato los maestros de Adida, sino que se sienta un precedente a futuro. Constituye un gran precedente para que también se beneficien otros educadores y educadoras afectados como Cundinamarca. En Cundinamarca tuvimos sentencias a favor y sentencias en contra. Entonces ya se logró una reunión con el vicepresidente de la República para que propicie un diálogo y se dé aplicación también a esta recomendación de la OIT. Pero para que este fallo tome cuerpo, los docentes del país deben confiar en los trámites y procedimientos que se están conversando con el gobierno y dejar de escuchar los anónimos y los falsos héroes que sugieren acciones jurídicas para acelerar este beneficio que gracias a la denuncia y al acompañamiento de FECODE se logró. Según el abogado Valero, ya se ha avanzado kilómetros para empantanar lo ganado. Y hasta ahora el profesor Luis Ruber Ibarra, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio Colombiano. Un saludo al Magisterio Colombiano. Para nosotros es grato que la jornada organizada por la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y por la Federación Colombiana de Educadores haya sido un éxito nacional, y es de destacar que además de pacíficas, la beligerancia de las marchas fueron contra la política del gobierno de Santos en materia educativa. Destacamos que en Bogotá hubo más de 100.000 estudiantes marchando, que los maestros del país hicieron presencia con sus delegaciones en la defensa de nuestro modelo de salud. Pero lo que destacamos de los estudiantes es que la defensa por la educación pública superior no es solo la lucha contra la Ley 30 ni contra la reforma, es por el derecho fundamental de la educación superior, donde los jóvenes tengan futuro cierto, donde la ley que se produzca sea producto de una concertación con el movimiento estudiantil y con la academia,
Y nosotros creemos que está bueno ya que la búsqueda de la equidad social sea una oportunidad real para los jóvenes pobres, clase media, ricos de este país, en la búsqueda de la equidad social. Y creemos que en este país hay que buscar que sean los padres los que gradúen sus hijos y no tengan que enterrarlos. Y en ese sentido creemos que la lucha de los estudiantes es una voz que alienta la vida para el futuro de la sociedad colombiana. Por otro lado, FECODE, en esa búsqueda de que la educación sea un derecho, propone un referendo para reformar el artículo 67 de la Constitución, donde el preescolar, que lo elimina el gobierno de Santos, lo elimina de manera radical con el tema de primera infancia, pero también esa negativa que tienen con la educación superior. Nosotros creemos que con la reforma del artículo 67 de la Constitución, en una consulta popular donde recojamos 4 millones de firmas de colombianos y colombianas, podamos hacer que el Estado modifique cómo hoy está financiando la educación y la elevemos a derecho fundamental, donde el que tenga y el que no tenga las mismas oportunidades para formarse. Creemos que este escenario de la MANE, este escenario que abre FECODE con el referendo, es una oportunidad para el pueblo colombiano, para la realización del derecho fundamental de la educación para todas y todos, desde el preescolar hasta la educación superior. Bueno, eso que ha pasado a nivel nacional, donde los estudiantes han dado expresiones de ternura, de alegría, de carnaval, de poesía, es como la mejor expresión para que este fin de semana los maestros y maestras y el pueblo colombiano vean en los jóvenes el futuro que realmente esperamos. Llega el primer concurso de fotografía FECODE Canapro. Invitamos a los fotógrafos aficionados del país a sacar su cámara y capturar esos momentos cuando la educación es protagonista. Desde hoy hasta el 9 de diciembre de 2011 pueden enviarnos de 1 a 5 fotos en formato digital al correo prensafecode@gmail.com o en formato impreso a la carrera 13A, número 3454 en Bogotá. Primer puesto, tiquete de ida y vuelta a Cuba. Segundo puesto, un computador. Tercer puesto, tiquete de ida y vuelta a San Andrés. Participa de la fotografía. En un mundo capitalista y neoliberal como el que impera infortunadamente en nuestro país, pues la economía ha arrasado con todos los procesos educativos. Por ello, hoy hablar de que la escuela cumple su papel de formar ciudadanos se ha convertido en una verdadera misión imposible. Que es imposible que la escuela eduque y forme dentro de una sociedad capitalista y liberal, porque la imposición capitalista para que los individuos sean rentables y productivos en el mercado está en contradicción de la función de la escuela de educar y formar individuos en el espíritu y en el intelecto. Y es que hoy se le exige, señala, obliga y hasta coacciona a la escuela y a los docentes a través del sistema educativo en los que impera la economía y la mercantilización del derecho a la formación, a que eduquen y construyan ciudadanos libres, libres entre comillas, muchas exigencias y unos resultados obvios, pobreza, precariedad en la calidad y hacinamiento por doquier. Cuando la escuela es incorporada dentro de la maquinaria capitalista, entonces su única función es la producción en masa de individuos que terminan siendo funcionarios y burócratas, y eso está en completa contradicción con la función real de la escuela, que es la de impartir un conocimiento y formar individuos y ciudadanos. La educación en Colombia, como en América Latina, está siendo impuesta por los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, por la oferta y la demanda, por la práctica de una enseñanza discriminatoria y elitista, donde quien tiene paga por educación calificada y los que no se suman a la homogenización del pensamiento y a los mínimos del saber, desarrollando mano de obra barata, sumisa y conforme. Sin embargo, la comunidad educativa, pese a la represión, se resiste a la imposición económica en la educación, rechaza, protesta y marcha. Un ejemplo, lo que se vive hoy con la reforma a la educación superior, un juego estatal que ha empoderado a los jóvenes para defender su derecho a la educación de calidad. Y no podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializar. Buenos días. Fue contundente la movilización realizada el pasado
10 de noviembre, convocada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE y FECODE. Más de 1 millón de estudiantes, maestros, padres de familia, indígenas, trabajadores, se movilizaron a lo largo y ancho del país en defensa de la educación pública y en contra del proyecto de reforma a la educación superior. Estamos frente a un movimiento estudiantil maduro, fuerte, informado y comprometido. Cuando esto ocurre en un país, gana la democracia, porque las nuevas generaciones con inteligencia y rebeldía toman en sus manos el futuro de la nación. Hoy los estudiantes le exigen al gobierno respeto hacia la educación pública y que ésta no se siga privatizando ni siga siendo considerada mercancía o negocio. El movimiento estudiantil ha tenido la virtud de derrotar el demagógico discurso cuidadosamente elaborado por el Banco Mundial, cuyo propósito es levantar consensos para aplicar bárbaras políticas educativas. Este discurso es replicado de manera exacta por el Ministerio de Educación Nacional. El país ya no come más cuentos, no cree en el discurso oficial. Los gobiernos han mentido tantas veces que la opinión pública es escéptica. Hace tiempo, mediante los actos legislativos 01 del 2001 y 04 del 2007, se quitaron más de 40 billones de pesos a la educación pública y sin embargo el gobierno afirma que ahora está mejor financiada la educación que antes. Asegura el gobierno no estar privatizando la educación primaria y secundaria y sin embargo se entrega en concesión los megacolegios o se amplía la cobertura con operadores privados. Dice el gobierno no mercantilizar la educación, pero coloca precio a la cabeza de cada estudiante, favoreciendo en el valor per cápita a quienes van a colegios en concesión o colegios en convenio. Dice el gobierno defender la educación de los niños menores de 5 años y sin embargo aprueban el Plan Nacional de Desarrollo eliminando la educación preescolar a cargo del Ministerio de Educación para dejársela en manos de las madres comunitarias. Promete el gobierno mejorar la calidad de la educación y las condiciones educativas de los estudiantes y a renglón seguido incrementa el número de alumnos por curso, conduciéndolos al hacinamiento. A nombre de la dignificación de la profesión docente, el gobierno expide y aplica el decreto 1278 del 2002 y arruina la estabilidad laboral del magisterio, quita el derecho al ascenso en el escalafón y desprofesionaliza la carrera docente. Hay quienes pretenden desviar los objetivos de esta lucha nacional. Creen que lo central es tumbar a la ministra de Educación, cuando en realidad lo importante es conquistar el derecho a una educación con calidad y gratuita, desde el preescolar hasta la universidad. Nadie puede afirmar que un cambio en el Ministerio de Educación Nacional sea mejor o peor. Lo que sí le exigimos a la actual ministra de Educación es que no siga replicando la desacreditada y demagógica argumentación elaborada por el Banco Mundial para justificar la aplicación de antipopulares y regresivas políticas educativas. Celebramos que el presidente Santos haya ordenado retirar del Congreso el proyecto de reforma sin ningún condicionamiento y esperamos establezcan condiciones democráticas para discutir con todos los sectores de la sociedad colombiana la reforma a la educación superior. Ojalá que el gobierno extendiera esta actitud de negociación para revisar concertadamente la política educativa en la educación preescolar, primaria y secundaria. Recuerde que tenemos una cita el próximo lunes 11 de la noche en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. El tema que abordaremos, ¿qué tanto la crisis en Grecia va a perjudicar la economía nacional? Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste todos los lunes a las 11 de la noche, Canal 1. Y no olviden que nos reencontramos el próximo sábado de 7 a 7 y 30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. También nos puede escuchar en directo en www.fecode.edu.co o nos puede ubicar también en el canal de FECODE de YouTube. La información que se da aquí en Encuentro, usted la puede ampliar en la radio revista de la Federación Colombiana de Educadores que se transmite a través de Colmundo Radio. Inmediatamente termina Encuentro, se sintonizan con la radio revista. Por ahora los dejamos con el proyecto Voces Cívicas de la Federación Colombiana de Educadores y la AFT. A esta hora nos acompaña la profesora Delis Puerta. Ella es dirigente sindical, política y social de la ciudad de Cartagena. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.
Las ideas nuestras son democráticas, son civilistas, progresistas. Hemos propugnado porque el partido sea eso, ¿sí? Un partido de izquierda pero abierto, un partido de izquierda democrática pluralista y que sea propositivo.